Ok. Buenas tardes nuevamente. Espero que hayan tenido una bella semana. Estoy aquí, es la pastora Judith nuevamente cumpliendo con la promesa que les hice de que iba a seguir hablándoles de la historia de nosotros los bautistas del séptimo día. Y lo estoy leyendo de uno de nuestros libros, la mano ayuda de los bautistas del séptimo día, que salió en el 2001 al 2002. Está en inglés y por ende yo voy a ir traduciendo según voy leyendo. Perdónenme, hay palabras que a veces se me olvidan y hay palabras que simplemente no las recuerdo o las digo mal. Pero es importante y yo sé que muchos de ustedes quisieran saber más de cómo comenzamos nosotros los bautistas y esta es una historia muy interesante, así que yo voy a tratar de hablarle un poco sobre ellas. Nuestra iglesia, la única iglesia bautista del séptimo día, se encuentra en Puerto Rico, se encuentra en San Sebastián, en el barrio Oyamala, carretera 119, kilómetro 29.3, en el barrio Yamala. Y el pastor de la misma es mi señor esposo, el pastor Joel House. Tenemos un teléfono, lo ando buscando para podérselo dar. Um, si quisieran llamarnos, y es el 939-279-6014. Yo soy pastora emeritus o emeritus, no sé cómo se dice bien aquí. Perdonen que me estoy jugando mucho con el pelo, es que el abanico que está atrás me sigue despeinando un poco, me molesta. De todas formas, pueden escribirnos. Tenemos una página en Facebook y tenemos también un canal de YouTube. Ambos, uno se llama Agape Ministry Iglesia Bautista del 7MO Día PR y la otra simplemente Iglesia Bautista. Estamos tratando de abrir iglesia en San Juan. Todavía no tenemos el lugar exacto, pero un grupo, nos estamos reuniendo por Zoom. Soy plantadora de iglesia y evangelista a la vez. Es la pasión, mi pasión, mi vocación, pues consejera de salud mental. Muy bien. El último video que les di, se trataba del señor Henry Clark, que se le llama el padre de la Conferencia General de los Bautistas del Séptimo Día. Como bautistas del séptimo día solamente creemos en la Biblia, no tenemos otros libros de guía, si leemos otros, el que quiera, después que sean libros que nos ayuden, pero no lo comparamos a la Biblia, porque la Biblia es el texto primordial que usamos. Tampoco tenemos profetas ni profetisas, pero sí hay personas las cuales son pioneras en nuestra organización. Por ejemplo, muchas personas, tal vez después que esta servidora y mi esposo muramos, puede ser que nos llamen pioneros de la Iglesia Bautista del Séptimo Día en Puerto Rico, no sé. Eso es un ejemplo porque somos los primeros que vinimos. Eso para darle el ejemplo de Henry Clark y de las otras personas que vamos a hablar hoy. La semana pasada estuvimos hablando les dije que le iba a hablar sobre A.E. Main y lo dejé ahí, que fue un hermano de la iglesia, un hermano bautista de la iglesia. En aquel tiempo con supo de Henry Clark, no con, sino que supo de. El señor Main, 100 años después de haberse fundado la Conferencia General de los Bautistas del Séptimo Día, observó lo siguiente, o dijo lo siguiente: este plan tan grande y tan unido de unos
unas cuantas personas valientes que creían en su espíritu al principio del siglo XIX en el avance del evangelio, fueron inspirados a hacer esto por el celo santo de Henry Clark. En otras palabras, lo que él está diciendo 100 años más tarde, mientras nuestra conferencia todavía, que él, como si escucharon se escucharon el video, se van a dar cuenta que él fue Henry Clark quien sugirió que nos organizáramos para poder tener una unión, estuviéramos unidos para el avance de las misiones y llevar el mensaje del sábado. Ahora, y poco a poco, unas cuantas iglesias se reunieron y estuvieron de acuerdo y se formó la conferencia general en una de las reuniones de 1802 en Rhode Island. Ahora, este caballero A. Main dice, 100 años después, todavía esta conferencia estaba activa y dice, solamente el espíritu celoso de este señor Clark animó a estas otras personas valientes que desarrollaran un propósito, un espíritu con propósito para llevar este mensaje del sábado a otras personas, y fue pensando en esto que se pudo organizar esta conferencia general. Es algo bonito que se pudo decir 100 años después. Se dice que al principio, al comienzo de la Conferencia General de los Bautistas del Séptimo Día, comenzó con 8 iglesias en 4 estados, con un total de membresías de 1,500 miembros. La iglesia más grande fue la de Hopkinton, en Rhode Island, y la más pequeña en Waterford, Connecticut. Las iglesias a Newport, Rhode Island y Bristol, más tarde se llamó Burlington, Connecticut, también fueron miembros de la conferencia general. Estaba Brookfield y Petersburg, que hoy en día todavía existe y es la iglesia de Berlin, en Nueva Jersey. La iglesia de Piscataway en Newmarket, cerca de Plainfield, y Cohensie hoy sigue también activa y se llama la iglesia de Shiloh. Creo que es en Nueva York, no estoy segura. En la sesión de 1803 de la Conferencia General, recuérdense que es cada año que se reunían, Henry Clark fue el presidente de este comité, y él quiso presentar la constitución para correr esta organización, y así que trajo algunas ideas de cómo se debía hacer esto, y algunas de las responsabilidades de las personas que estuvieran trabajando en la organización. Y entonces lo que él trajo, el trabajo que él hizo, no se adoptó inmediatamente, porque así es que se trabaja. Se presentan las ideas, se presentan las ideas, ¿verdad? Estoy buscando cómo se dice la palabra, porque a veces se me olvidan cómo les dije la palabra, pero esa no la tengo, como quien dice un statement. Él trajo algo escrito, como un propósito, y entonces lo que hicieron entonces fue que se les dio para que se los llevaran para sus casas, se las llevaran a
a las diferentes iglesias que hicieran diferentes comités y que entonces para tomaran unas decisiones las iglesias y trajeran la decisión el próximo año que se reunieran. Entonces, déjame ver aquí porque quiero decirle la palabra correcta y no me está llegando. Declaración. Él trajo una declaración para que, y esta declaración incluía los deberes de las personas que estuvieran corriendo la conferencia general. Y se adoptó en el 1804, cuando recuerda que en el 803 las mandó a las iglesias, a las 8 iglesias, y luego en el 1804 vinieron y las iglesias habían aceptado y fue adoptada esa declaración. Eh, eso me gustó mucho eso al saber la forma en que estaban tan organizados. Entonces, un comité más grande se reunió en el 1805 con Henry Clark otra vez como presidente de este comité y tenían recomendaciones que fueron aceptadas por las diferentes iglesias. Se hizo una propuesta y de ahí formaron la base de los artículos para la constitución de los bautistas del séptimo día. No podemos ver aquí que el hermano Clark aparentemente tenía mucha influencia en lograr, o tuvo mucha influencia en lograr la organización de la Conferencia General de los Bautistas del Séptimo Día. Dice que muchas de estas artículos que fueron aprobados en el 1805 se mantuvieron por años como una ley orgánica de nuestra conferencia. Muy bien, entonces eso estuvimos hablando del hermano Emain y estuvimos también hablando de Henry Clark. Ahora quiero hablarle un poquito de los pioneros de la fe de Inglaterra. En Inglaterra, de donde nace en Estados Unidos la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Y uno de los pioneros en la fe fue Francis Banfield. Okay. Francis Banfield. Francis Banfield se nos cuenta que él, vamos un poquito atrás, la Iglesia Bautista del Séptimo Día o las iglesias bautistas del Séptimo Día son resultado de la reforma en Inglaterra. La reforma inglesa produjo un clima en el cual el sábado se hizo prominente. En medio de esta reforma, un señor llamado Nicholas Boundy escribió un libro que se llamaba La doctrina del sábado plenamente enseñada y probada. En el 1595, Boundy se hizo decisión de guardar el sábado estrictamente, pero declaró en su libro que el sábado había sido cambiado, el sábado bíblico, séptimo día de la semana, había sido cambiado hacia el primer día de la semana. Y entonces él estaba siendo muy vocal en esto. ¿Bien? Al este libro salir y al este señor ser tan vocal en lo que él escribió y creía,
Entonces, aquellas personas que guardaban el sábado, que eran sabatinos ya y creían definitivamente en el sábado, fueron aún más vocales. Le dio como más fuerza de guardar este sábado. Y estamos hablando ahora en la Reforma de Inglaterra. En el 1617, eh, este John Trusky llevó este es otro Trusky, el otro era, no los quiero confundir, ni me quiero confundir yo tampoco, ¿verdad? Porque hay unos cuantos nombres aquí que el otro era Henry Clark, que ahora estoy hablando de John Trusky. Perdón si los turbé. Entonces, en el 1617, un pastor de una iglesia independiente llamada John Trusky llevó su iglesia a guardar el séptimo día sábado, no bautista del séptimo día, sino que él escuchó del sábado, lo aceptó, el séptimo día sábado, sábado bíblico, lo aceptó y lo empezó a guardar. Llegó a London como un evangelista independiente y comenzó una iglesia. Uno de los miembros de esta iglesia lo convenció a él y a otros de la verdad del séptimo día sábado. Y así fue que este señor John Trusky se convirtió en un sabatino. ¿Okay? Sabatino, no bautista del séptimo día. Sin embargo, Trusky y su esposa fueron puestos en prisión y el movimiento sabatino murió porque Trusky, cuando estaba en la cárcel, renunció al sábado. Eh, la esposa de Trusky se quedó, ella no renunció y ella estuvo 16 años más en prisión. No sé si murió en prisión o salió. Hasta ahora no lo dice. No podemos decir por cierto qué conexión hay entre John Trusky y la primera iglesia bautista en Inglaterra. Pero sí sabemos que él fue uno de los primeros que guardó el sábado, fue a la cárcel por guardar el sábado, luego renunció, pero la esposa no, la esposa siguió creyendo que el sábado era el día de reposo. Entonces hubo un señor, se llamaba Teófilo Brabourne, empezó a publicar libros promoviendo el séptimo día sábado en el 1628. Él era un ministro de la Iglesia de Inglaterra. Él no guardaba el sábado, pero estaba a favor del sábado. Y él en realidad lo que estaba tratando de hacer era como una política interna donde él quería cambiar el establecimiento de la iglesia. Muy bien, después él vuelve. Eh, el primer libro conocido acerca de el séptimo día sábado por un bautista inglés fue un hombre llamado James Oxford. Y el libro se llamaba La doctrina del séptimo día sábado. Siempre le dicen así por el hecho, para no turbarlo si cambian el calendario. El séptimo día sábado. En el 1661, un sábado, mientras predicaba John James, otra persona, estaba predicando en un sábado cuando llegó la ley y lo agarraron, lo arrastraron desde el púlpito y a sus 30 miembros fueron llevados a la cárcel. John James, el ministro que estaba predicando en sábado, fue
entonces llevado y sentenciado a muerte. Y lo ahorcaron. Wow, lo ahorcaron. Y a pesar de que él declaró que él creía en el sábado, que observaba el sábado el séptimo día de la semana, también dijo que él era bautista. A pesar de que él dijo esto públicamente, se cree que más bien no lo mataron por guardar el sábado, sino por sus creencias políticas. Cojamos esto como podamos, un poquito confuso el por qué está eso ahí en la historia, pero lo mataron no porque guardó el sábado, sino porque él tenía un tipo de política que el cual la iglesia no estaba muy contenta. La iglesia de Inglaterra. Esta persona, Francis Banfield, es también un pionero en la fe. No siempre fue un bautista del séptimo día, porque él tuvo una lucha grande con sus creencias. Nos acuerda mucho a muchos de nosotros, ¿verdad? Que luchamos con esta creencia del sábado. ¿Será verdad? ¿Será de los judíos? ¿Será bíblica? No, no es para mí, etcétera, etcétera. Él tuvo esa lucha también y vemos que más tarde él se fue y fue uno de los estudiantes más brillantes en la Universidad de Oxford y descuidó la lectura de la Biblia. Él logró mucho, pero estaba muy orgulloso de su sabiduría y de lo que la vida le daba, hasta que un día como que cayó en sí y se dio cuenta que estaba pecando, que su orgullo era pecado. Y ese momento crucial en su vida lo llevó a buscar la Biblia y empezar a leer la Biblia otra vez. Y se nos dice que el Espíritu Santo lo, lo, lo tuvo, lo tomó en serio y le recordaba cuando él hizo la promesa de dejar su orgullo y de leer la Biblia. Y el Espíritu Santo le recordaba. Así que él comenzó solo a leer la Biblia y ahí fue donde, a pesar de mucha lucha, aceptó el sábado y empezó y hizo la promesa de no leer ningún otro libro ni leer nada que fuera otro recurso, simplemente la Biblia. Y fue una nueva criatura. Y entonces dijo, ahora sí que soy cristiano. Francis Banfield nació en 1615 en Devonshire, en Inglaterra, y fue el hijo de James Banfield. Él se preparó para ministerio en una iglesia ya que estaba organizada y en el 1640 comenzó como pastor en Rappinsham, Dorsetshire. En su iglesia de Inglaterra, sus miembros uh, lo apreciaron muchísimo y él tuvo mucho éxito. Se dice que este Francis Banfield gastaba el dinero que le llegaba del ministerio para comprar libros religiosos para las personas pobres que no tenían con qué comprar un libro religioso. Me imagino que Biblia, no sé, que no tenían trabajo. Y él le daba también ayuda a los pobres. Él vivía sus gastos para sus gastos personales, vivía de un dinerito que su familia le daba, pero no de el dinero que recibía.
Francis Benfield fue reconocido por todas las personas que lo conocieron como un hombre de piedad y un hombre muy celebrado como uno de los mejores predicadores en el oeste de Inglaterra. Durante la Acta de Uniformidad del 1662, Benfield fue sacado de la iglesia establecida en Inglaterra. Recuerda que estaba la iglesia de Inglaterra, más las otras iglesias tenían que seguir ciertas reglas o reglamentos, si no, pues no podían, no podían funcionar. Pues él fue sacado de su iglesia establecida y porque una vez que el rey Carlos II fue traído nuevamente al trono, él requería que todo ministro aceptara ciegamente el libro común de oración de la Iglesia de Inglaterra, que acababa de ser revisado, y profesar que eh, no iba jamás a irse en contra del rey ni a tomar armas en contra del rey. Francis Benfield no tenía ningún problema con la iglesia establecida ni con el rey. Sin embargo, dice aquí, estaba en contra de la guerra parlamentaria. Y entonces esto le causó, la realeza veía esto como peligroso. En los tiempos cuando él estaba en la universidad, ¿se acuerdan de Oxford? Él no le gustaban los puritanos porque eran muy estrictos. Y fue su el rehusar a tomar un voto de este acto de ciegamente seguir el libro de oraciones, que consecuentemente, porque él pensaba y él decía que este acto iba en contra de sus creencias, iba en violación de las enseñanzas de Jesucristo. Así que fue sacado de la iglesia, sus credenciales fueron quitadas y no tenía ninguna responsabilidad pastoral. Fue arrestado, fue llevado a la cárcel de Dorchester, donde pasó ¿qué tiempo pasó? 8 and 3/4 years. Pasó 8 años y 3/4, casi 9 años en la cárcel. En realidad, esta fue la segunda vez que lo habían arrestado. Después que lo habían sacado la primera vez, lo arrestaron, lo soltaron. Él no quiso jurar y hacer juramento ante un libro que no era la Biblia. Y entonces lo volvieron a meter a la cárcel. Pero él lo que hizo fue que en la cárcel continuó predicando y allí él comenzó a predicar sobre el sábado. Qué bonito. Así que de esta manera, Francis Banfield fue un guardador del sábado, predicó el sábado, no terminó, no fue pastor reconocido por Inglaterra, pero él siguió con su convicción. Después él se convenció de que él necesitaba ser bautizado por inmersión, según dice la Biblia, porque ese es el bautismo que tiene validez. Así que cuando lo soltaron de la presión, que lo dejaron salir otra vez, entonces él pidió ser bautizado por inmersión.
Y cuando él fue y lo bautizaron a él, él se viró y bautizó entonces a otra persona. Amén. Así que él comenzó a reunirse nuevamente en su hogar y ahora con nuevas convicciones del sábado y bautismo por inmersión. Y en el 1676 se organizaron en una iglesia. Perdón, en el 1680 la iglesia comenzó a reunirse en un lugar muy primordial, muy prominente, llamado Piners Hall en London. Por ende, esta fue conocida como la primera iglesia pionera bautista del séptimo día en Piners Hall. Todavía existe en Inglaterra. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Cuando Dios nos llama, si obedecemos, Él nos equipa. No es fácil ser pioneros, no es fácil eh, pararse firme en las convicciones que el Señor nos da, convicciones bíblicas, ¿verdad? Convicciones bíblicas. Tenemos llamados y debemos obedecerlos. Estos pioneros no les importó ir a la cárcel, no les importó morir, porque ellos estaban convencidos que esta era la verdad del sábado, la verdad del bautismo. ¿Qué crees tú? El sábado es parte de la creación y es un regalo que Dios le da a la humanidad, a ti y a mí. Un regalo de tiempo, un regalo de creación, de tiempo para nosotros. No sé por qué lo peleamos tanto. Es como una lucha, es como dicen en inglés, un tug of war, tú hablas para allá, yo hablo para acá, no que es el primer día de la semana, no que es el segundo, el séptimo día de la semana. La Biblia dice que es el séptimo día, y si la Biblia lo dice, yo lo creo y basta. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga razones que me hayan dicho desde chiquito, ¿por qué? O chiquita, ¿por qué? Hemos cambiado. Esas son razones de hombre, doctrina de hombre, doctrina humana, doctrina de mujer, pero no doctrina de Dios. Yo te digo y te reto a que te esfuerces y hagas como Francis el Benfield que acabamos de estudiar, que dejes el orgullo a un lado, que dejes la doctrina humana a un lado, que dejes creencias a un lado que no sean bíblicas y que leas las escrituras y que le pidas al Espíritu Santo que te guíe en la verdad. Y Él te va a guiar. Que Dios te bendiga. Soy la pastora Judith. Hasta que nos volvamos a ver.